su tiempo, por permitirnos a nosotros poder hacer llegar este mensaje. No queremos hacer una presentación aburrida, tampoco vamos a poner demasiadas láminas, pero sí vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con todo lo que es la parte de la ciberseguridad, en este caso para la industria eléctrica. Y bueno, una de las preguntas es, ¿por qué la industria eléctrica? Bueno, es importante tomarlo en cuenta porque la industria eléctrica es parte principal del motor que nos permite a nosotros en este tiempo poder funcionar. Es decir, si ustedes no pudiéramos estar haciendo esta reunión, literalmente, digamos, una parte básica del funcionamiento, de que estemos incluso trabajando desde casa y todo eso, es que podamos tener electricidad y es lo que alimenta, lo que mantiene con vida a muchísimas personas y por eso es muy importante la protección y bueno, eso es parte de lo que ya iremos viendo a través de esta presentación. Entonces, ¿por qué las empresas eléctricas deben implementar ciberseguridad? Bueno, por lo que ya dijimos, ¿no? Porque son parte fundamental. De hecho, en la mayoría de los gobiernos, en diferentes partes del mundo, se están preocupando por este punto. De hecho, algunos están haciendo trabajos directos, es decir, reglamentación, leyes que permitan asegurar que el sistema eléctrico interconectado a nivel nacional pues esté protegido de ciberataques y algunos lo han colocado dentro de lo que es el plan de la infraestructura crítica, que implica también pues empresas de agua, de gas, entre otras, ¿no? Incluso las de telecomunicaciones también están siendo parte de esta infraestructura crítica porque son parte fundamental pues para el desarrollo completamente de un país, para el funcionamiento de todo. Entonces, algunas de las cosas que quisiera mencionarles primero es que nos hemos encontrado con diferentes cosas que nos dicen las personas con las que hemos estado hablando. Y una de ellas es, no tengo internet, entonces estoy protegido. Bueno, esta es una verdad a medias. Es decir, dicen, como yo en mi planta no tengo internet, entonces, ¿qué me van a poder hacer? Bueno, para ello hay dos respuestas. La primera es que es completamente falso que no tengamos ningún tipo de red. Es cierto que puede ser que los sistemas o equipos no tengan salida a internet, pero sí tenemos formas de poder conectarnos a ellos y llegar a ellos, ¿no? Siempre y cuando estemos incluso desde un punto específico, como por ejemplo desde la parte operativa, tenemos que tener una red para poder acceder a esos sistemas y esas máquinas, esas estaciones de trabajo que tienen los ingenieros, sí a veces tienen este acceso a Internet. Es cierto que la planta como tal no, pero sí hay un punto donde hay un acceso. Además, hoy por hoy, cada día, y ustedes me mentirán si estoy diciendo algo que no es verdad, hay muchos controles que para poder formar parte de esa red interconectada a nivel nacional, ustedes necesitan estar reportando ciertos niveles, necesitan estar reportando ciertos valores. Así que lo mínimo que pueden tener es un dispositivo de estos que tenga incluso conexión, quizás con una SIM card, un dispositivo estilo celular para poder enviar esa información. Entonces siempre hay una forma en la que nuestros sistemas están conectados. Otro detalle es que a medida que están pasando el tiempo, hay nuevas tecnologías y una de ellas es todo lo que tiene que ver con la parte del 5G. Y en la parte industrial, el 5G va a ser, digamos, algo muy importante. Quizás no lo tengamos todos a nivel de Latinoamérica, pero pronto pues también será un estándar, así como nos alcanzó el 4G y el 3G. Y es que la velocidad del ancho de banda nos va a permitir hacer casi operaciones en tiempos reales. Es casi como si estuviéramos allí. Ya no va a haber tantas demoras y eso va a traer pues nuevos retos a nivel de lo que significa la parte de la ciberseguridad. Entonces, decir que como usted no tiene internet y están protegidos, pues es falso en ese primer punto. Pero mencioné que eran dos cosas. La segunda es, las amenazas a veces no necesitan internet para poder entrar. Y lo voy a mencionar en esta ocasión, ¿no? Conseguimos en nuestros clientes lo que sería un ransomware como tal, eh, digamos, un sistema tratando de conectarse justamente a internet para poder conseguir lo que se llama command and control, es decir, ese sistema, esta computadora está tratando de comunicarse con el atacante para poder recibir instrucciones de qué hacer, ¿no? Eso es parte de lo que llamamos la cadena de ataque o la ruta de ataque o el kill chain, como dicen en inglés. Bueno, la pregunta es, ¿cómo entró allí si esa sala no tiene internet? No tiene acceso a internet.
Bueno, si se quieren reír, se pueden reír, no hay ningún problema, pero el tema era que uno de los operadores había entrado con una USB porque quería ver una película. Y eso fue lo que pasó. Entonces, a veces no es necesario tener una conexión a Internet para sufrir de un ciberataque. Claro, en este caso, el ataque no progresó porque obviamente no había una salida hacia Internet, no pudieron comunicarse con el atacante. Es decir, el atacante no se dio cuenta de que había un sistema que le estaba reportando acceso. Y eso en parte es bueno, pero eso no quiere decir que hay sistemas, incluso diseñados específicamente para poder operar sin que haya alguien que los gestione. Es decir, hay virus que pueden hacer daño simple y llanamente por hacer daño. No, no necesitan comandos, no necesitan un operador, no necesitan instrucciones. Son destructivos, literalmente pueden ingresar en un sistema a través de un pendrive, a través de una memoria USB y pueden hacer mucho daño, ¿no? Lo segundo, algunos nos dicen, bueno, es que yo tengo un firewall, ya tengo antivirus, ya con eso es suficiente, ¿para qué quiero más? ¿Sí? Y esto lo entendemos porque muchos de la parte industrial y de la parte eléctrica, digamos, no tienen una construcción, un desarrollo a nivel de ciberseguridad, como lo puede haber tenido un banco, por ejemplo, una empresa financiera que han estado atacando, una empresa de retail, de ventas online, que han tenido que enfrentarse a ataques casi que desde el momento en que empezaron a ofrecer servicios a través de Internet. Entonces, ellos tienen una cantidad de herramientas para monitorear y detectar. Pero, ¿cuál es el problema de tener el firewall o un antivirus? Bueno, el firewall está bien, es una necesidad, no estamos diciendo que no hay que ponerlo. Sin embargo, no es suficiente porque hay muchas formas en las que se pueden hacer ataques, eh, digamos, de alguna forma, y no son detectables literalmente por un firewall. Por ejemplo, para que ustedes tengan idea, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de ransomware, que es algo que ha estado atacando a la industria de hace tiempo y a muchos otros negocios, uno siempre se imagina que alguien está enviando, por ejemplo, el virus a través de la red y llega al computador y se infecta. Pues resulta que no va en ese sentido, porque como los atacantes saben que usted tiene un firewall, ellos saben que no van a poder introducir información de manera fácil. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es tener, al contrario, cuando ellos logran tener acceso a un computador, desde ese computador lo que hacen es descargarse. Es decir, hacen una solicitud a un servidor o a un computador que ellos tengan afuera, obviamente, de su empresa, y la computadora que está allí, digamos, en la planta, es la que está haciendo la petición para descargar. Normalmente el firewall tiene abierto ese canal, o sea, uno puede navegar en Internet, ¿sí? Y descargarse cosas. Entonces, así funcionan los ataques. Entonces, el firewall no siempre va a ser completamente efectivo. En el caso de los antivirus, quizás ustedes han estado investigando, no existe un antivirus específico para el área industrial. ¿Y por qué hablamos del área industrial? Bueno, si bien es cierto que muchos equipos que se trabajan en el área eléctrica son Windows y, digamos, muchos antivirus o endpoints son muy efectivos, la verdad hay algunos ataques de tipo industrial o comportamiento que no son detectables a través de estas herramientas. Es decir, cuando un atacante decide atacar a una empresa del sector eléctrico, va a utilizar comandos, va a utilizar protocolos, va a utilizar procedimientos que son básicamente similares a lo que utilizamos desde la estación de ingeniería, desde la que se pueden hacer ese tipo de modificaciones. Entonces, este tipo de tráfico no es detectable por estos sistemas porque no están diseñados para tomar en cuenta son protocolos industriales, ¿no? Y bueno, finalmente el tercero a veces nos dice, bueno, es que con una sola herramienta debería bastar. Y quisiéramos que fuera así. Y yo le digo siempre a la gente, si usted consigue una que haga todo, yo mismo se la vendo, se la compro, no hay problema. Pero el problema es que no es así. Hay muchas herramientas que vamos a necesitar en este camino. No es solamente implementar una sola cosa lo que nos va a ser necesario. Y bueno, aquí hablando un poquito de los ciberataques, no nos vamos a demorar mucho en esto. Si ustedes ven, por ejemplo, esto ha sido desde de lo que sucedió el año pasado. Por ejemplo, hacia agosto, por ejemplo, GSE, una empresa pública de energía italiana, fue víctima de un ciberataque. En la India, más o menos para octubre, la compañía India Tata Power también sufrió un ciberataque. En este caso, fue por una filtración de datos. Y hacia diciembre del año pasado, pues aquí en Colombia hubo un ataque de ransomware a la sobre empresas públicas de Medellín, sobre EPM, causó interrupciones en su infraestructura IT. Aquí no fue tanto la parte industrial, pero sí
lograron básicamente vaciar las oficinas de ellos. La gente le dijeron no vengan a trabajar porque no hay sistema. Y se robaron datos de incluso de 40 dispositivos diferentes. Estas son cosas que están pasando. Lo que queremos hacer con esto es que ustedes entiendan de que los ataques siguen funcionando. Ah, bueno, me faltó uno. A principio, en julio del año pasado, porque este es de la mitad del año, ¿no? O sea, desde julio a diciembre del año pasado, bueno, obviamente los rusos atacaron de Tech Group, que es una compañía ucraniana de energía, ¿no? De hecho, Ucrania tiene, digamos, la prioridad, porque fueron de los primeros que recibieron ataques específicamente para la industria eléctrica, los utilizaron como una especie de pruebas para poder saber si se podían hacer algunas cosas y lo lograron, ¿sí? Ustedes pueden buscar los ataques, el ataque de lo que se llamó Red Energy y Black Energy, tiene justamente relación con lo que es en Ucrania y bueno, obviamente en medio de la guerra ellos iban a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces todo esto forma parte de algo que es una realidad. No nos estamos inventando, obviamente nosotros no hemos hecho los ataques, pero forma parte de lo que vamos a estar viendo, viviendo día a día. En cuanto al último informe que tuvimos de la mitad del año, también se muestra de que aunque la manufactura suele seguir siendo la que tiene la mayor parte de ataques, en segundo lugar está la energía. Y estamos hablando de, sobre todo, de las vulnerabilidades. Todos esos dispositivos que ustedes usan switches, incluso los routers, switches, digo, relés, los IEDs, todos estos sistemas que están allí, que nos permiten controlar la producción y distribución de energía, son sistemas que son bastante vulnerables, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en la primera mitad hubieron 560, luego hubieron 218, digamos, vulnerabilidades reportadas, ¿sí? Más o menos un total de 184 productos en la mitad del año anterior. A 70 tipos de marcas fueron afectadas. Y bueno, como ya hemos visto, la segunda categoría de principales sectores afectados por ese tipo de vulnerabilidades, pues es el sector eléctrico, ¿no? ¿Qué viene para el futuro? Bueno, hay el panorama de amenazas, para resumirlo, pues son, digamos, ahorita vamos a tener ahora tácticas híbridas de amenaza, vamos a empezar a ver que no va a ser tan sencillo, es decir, cada vez se van a camuflar más los ataques, ¿sí? Entonces van a empezar a ver cosas híbridas, van a utilizar diferentes técnicas, porque obviamente, pues, una sola táctica o técnica o procedimiento, pues quizás pueda ser fácil de capturar, ¿no? De entender cuándo está sucediendo. Entonces vamos a empezar a ver mezclas de muchas cosas. Va a haber lo que se llama amenazas y preparación cuánticas. De hecho, muchos van a empezar a robarse los datos y los van a mantener aunque estén cifrados, porque saben que dentro de poco tiempo con la computación cuántica se va a poder descifrar esa información. Entonces, incluso el robo de información, así esté cifrado, pues va a empezar a generar un problema incluso para después. Bueno, se habla de vulnerar dispositivos médicos, algo de lo que es punto de inflexión en los seguros, quiere decir que los delincuentes ya saben más o menos cuánto el seguro, si ustedes tienen algún seguro por ataque de ciberdelincuencia, ellos saben más o menos cuánto les pueden cobrar. Entonces ellos ya saben eso y apuntan a ese monto porque saben que la compañía de seguro los paga. Bueno, eso obviamente va a traer como consecuencia que las empresas de seguro pues empiecen a cobrar primas más altas, ¿no? Van a utilizar chatbots basados en inteligencia artificial, esto que tanto hablan ahorita, ¿no? ChatGPT y otras cosas, pues eso también tiene un lado malo, ¿no? Porque van a haber personas que van a empezar a utilizar este tipo de chatbots y eso para poder obtener información o desarrollar códigos que puedan generar eh, vulnerabilidades. O sea, lo que quizás a un programador le tome más tiempo, con inteligencia artificial va a ser más rápido para ellos generar código malicioso que pueda infectar algún sistema. Y lo último, los profesionales de la ciberseguridad necesitan aprender nuevas destrezas. Hay que irse adaptando a las nuevas amenazas y conseguir nuevos métodos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el camino a la implementación de la ciberseguridad? Bueno, hemos visto que hay diferentes normativas. Digamos, a nivel de Latinoamérica, podemos resaltar lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile. En Chile está el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico. Creo que fue de los primeros que pudieron implementar eso. También tenemos en Colombia lo que es la circular 1502 de la CNO. También en Brasil tenemos por la ONS este reglamento, que es el primero que ellos sacan, el ROCBR01. Hay otras iniciativas, como por ejemplo en Costa Rica y en República Dominicana, donde ellos establecieron algo llamado
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, donde le están pidiendo a todos los entes y sobre todo a los que son infraestructura crítica, digamos, tomar ciertas medidas para evitar tener ciberataques, ¿no? Desconozco si hay otros países de los que no están acá que tengan algo que esté en desarrollo, ahorita no lo he conseguido, pero seguramente también están pensando en eso, ¿no? Algunos, pues, no tienen una normativa, pero la mayoría están tratando de aplicar algún estándar. Muchos de estos estándares que se están manejando, o estas normativas, vienen justamente, principalmente de la NERC-CIP, que es la normativa americana o estadounidense, con la que se ha basado, por ejemplo, la CNO y la ONS. O sea, en Brasil y en Colombia se han basado, y creo que también en la de Chile se han basado un poco en la NERC. Ellos han sacado, extraído cuáles son las normativas que ellos han querido implementar. En Europa tenemos en la ENISA, que ellos también han sacado también una serie de normativas para infraestructura crítica, que es lo que venía a ser como la estrategia nacional, pero en este caso es la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. Y algunos también se han basado en normas más sencillas como el ISO 27001, que aunque no está adaptado a la industria, pero sí da algunas normas específicas que se pueden utilizar, ¿no? Sobre todo en cuanto a todo esto. Entonces quizás ahorita uno piensa, bueno, ¿cómo hago yo para cumplir todo esto? O sea, ya sé que hay un problema, ya entiendo de que no es algo que se va a realizar con una sola herramienta o que desconectando los cables de internet ya yo estoy protegido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, para resumirlo y para hacerlo de manera sencilla, lo hemos puesto en 4 puntos, ¿sí? Casi todas las normas, incluso las normas industriales que no he mencionado aquí, pero que también existen, tenemos lo que es la normativa del NERC-CIP, la de Colombia, la de Brasil, la de Chile. Tienen por lo menos estos 4 puntos en los que nosotros podemos apoyarlos. En primer lugar, existe algo que es la parte de seguridad perimetral y acceso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dicen las normas? Usted debe controlar todo lo que sea acceso externo. Como les dije, gracias al 5G, a que muchos estamos trabajando desde casa, cada vez más va a haber personas que se van a conectar desde afuera. Entonces, es una necesidad realmente que ustedes tengan que tener alguna forma de controlar esos accesos externos, poder darle acceso para que las personas puedan trabajar desde afuera, ¿no? Otra cosa es que ustedes deben tener la posibilidad de limitar las acciones sobre los sistemas, de saber, digamos, diferenciar, o por lo menos saber a quién le estoy dando el acceso, ¿sí? ¿Qué ingeniero tiene acceso a qué? El que tantas cosas puede realizar. Mucho mejor si pudiera limitarlo, ¿no? Y controlar y loguear o registrar cada cambio que se hace. Obviamente estamos hablando también de la parte perimetral, es proteger del acceso no autorizado, que eso lo hacemos muchas veces con toda la parte de firewalls. Y también, pues, ver qué tanto vamos a permitir que haya conexiones hacia afuera, ¿no? El segundo punto que normalmente nos muestran estas normativas es el inventario y manejo del riesgo. Sí, uno puede hacer un inventario de todos los dispositivos utilizando una hoja de Excel. No se los voy a negar, eso se puede hacer. Pero el problema está en que no es fácil utilizar esa información para que esa información sea útil para apoyar mi ciberseguridad. Entonces, cuando estas normas nos dicen que debemos hacer un inventario, no es simplemente tener algo escrito en un papel, sino es que podamos clasificar los recursos en base a qué tan críticos son, ¿sí? Y otra cosa es conocer qué vulnerabilidades tienen esos dispositivos. Eso es lo que llamamos manejo del riesgo. No existe ninguna empresa que yo conozca, ni siquiera las empresas estatales de las potencias mundiales, por decirlo así. Pueden decir que tienen un 100% de seguridad porque casi todo el mundo ha sido hackeado. Por ahí alguien dijo alguna vez, y no me acuerdo el nombre de la persona, que se lo han escuchado, que dice que existen 2 clases de empresas, las que han sido hackeadas y lo saben, y las que han sido hackeadas y no lo saben. Entonces, hay una cosa que se llama manejo del riesgo. Yo tengo que saber hasta qué grado yo puedo utilizar ciertos programas, ciertos sistemas, dar permiso con ciertos protocolos a ciertos puertos porque porque lo estoy necesitando. ¿Cómo voy a proteger ese tipo de cosas? Entonces, eso solamente lo puedo saber si hago un inventario que sea más allá de una hoja de Excel, ¿no? Saber qué es lo que tengo y cómo lo protejo. Lo tercero es monitorear la parte de lo que llaman response and detection o en español detección y respuesta. Entonces tengo que estar monitoreando de manera constante con alguna herramienta para poder detectar ya sean amenazas, ya sea anomalías, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, amenazas, estamos hablando de virus, de ataques que podamos recibir desde fuera. Anomalías es, oye, hay un ingeniero que se está conectando un domingo a las 3 de la mañana a modificar algo de un relé. No sé si eso está bien o está mal, ¿sí? Es una anomalía porque en el mes eso normalmente no se hace, en un periodo de tiempo eso no se hace. Eso es correcto,
y todo lo que es la parte de auditoría, es decir, tener información para poder demostrar ante auditoría que sí estamos haciendo algo en ciberseguridad y lo estamos haciendo en serio, ¿no? Y lo otro es, pues, en base a esas alertas que yo voy a generar en base a esa información, pues poder tener acciones de respuesta. Recuerden que muchas veces las auditorías no buscan eh, saber si usted tiene la herramienta X o Y. Lo que buscan es saber si usted cómo trabaja en caso de que usted reciba, por ejemplo, la alerta de que tiene un virus, porque usted puede tener una alerta, ¿no? Acuérdense del bombillito ese que aparece en el carro, que a veces dice que el motor no está bien, pero mucha gente lo ignora. Así sucede muchas veces con las herramientas de ciberseguridad. Tengo 500 correos allí. Alguno me está diciendo algo que está mal, pero nadie lo está prestando atención. Entonces, nada sirve tener ese monitoreo. Um, y finalmente, el plan de recuperación y mejoras, es decir, poder recuperar las configuraciones del sistema ante un crash, ante un evento, ya sea de ciberseguridad o un evento físico, poder recuperar el sistema y salir adelante lo más rápido posible. Claro, también implica respaldar las datas, las configuraciones, mejorar la estrategia de ciberseguridad. Entonces, esa es una forma, obviamente, muy alegre de ver todo lo que es la normativa. Cada normativa a veces se enfoca más en un punto que en otro, a veces tiene unos detalles específicos, pero a modo grosso, estas son las 4 cosas que normalmente nos piden. Entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar allí? Entonces tenemos que hacer por lo menos 3 cosas. Uno, tiene que haber una base y la base viene en parte en la política y procedimiento. Es decir, alguien tiene que sentarse, tiene que analizar lo que está sucediendo, tiene que analizar qué está pidiendo la normativa o hasta dónde quiero llegar en la parte de ciberseguridad y poder establecer la política y los procedimientos que deben entender todas las personas que trabajan en la planta. Casi que hasta la señora que también limpia debe entender que la ciberseguridad es algo importante, que hay cosas que no se deben hacer, como ponerse a ver películas con una USB metida en una computadora, ¿sí saben, no? Entonces, ¿qué va a lograr esto? Bueno, que ustedes puedan tener objetivos y los puedan lograr, que haya una aceptación de las normas por parte de todo el personal y que ustedes puedan empezar a prepararse ante eventualidades. Lo segundo, para poder cumplir con estas cosas, es tener herramientas que me den visibilidad, que me puedan detectar amenazas y amenazas en sentido industrial, que me puedan analizar el comportamiento, ¿sí? Que está bien, que está mal, que me permitan tener ese tipo de información sobre, por ejemplo, las vulnerabilidades para poder tener el manejo del riesgo, hacer reportes y también poder administrar los accesos. Y finalmente tengo que tener personas que estén a cargo del monitoreo, que me permita tener un control, que me permitan identificar los ataques cuando están comenzando para poder tener una reacción y también pues tener la parte de cumplimiento porque las normas ahora están pidiendo no solamente que usted diga, tengo un antivirus, ¿sí? Sino que también diga, yo cuando veo un virus hago algo. Entonces eso quiere decir cumplimiento. No que cumplo y miento, no, sino que cumplimiento de verdad. Entonces están exigiendo que haya un monitoreo. O sea, tienen que demostrar que alguien está monitoreando. Tienen que demostrar tiempos de respuesta y ese tipo de cosas. Que quizás hasta ahora la industria eléctrica pues no estaba acostumbrada a manejar. Entonces, ¿cómo los ayudamos nosotros? Aquí viene entonces la parte, ¿no? Nosotros tenemos las 3 áreas. Tenemos consultoría estratégica a nivel industrial, que les permite a ustedes hacer una evaluación de lo que están haciendo, de que ustedes puedan implementar el diseño e implementación del modelo de la gestión de riesgos, de levantar toda esa información que necesitan, establecer los procedimientos de la política, de acuerdo a la normativa que ustedes estén manejando. De hecho, la persona que se encarga de esto es una persona que incluso colaboró con la elaboración de una de estas normas, en el caso de aquí de Colombia, porque justamente trabajaba en el sector eléctrico y entonces ustedes van a empezar a poder tener ese diseño de métricas, de indicadores, de cuál es la norma, cada vez que entra alguien o sale alguien, por ejemplo, a la empresa, cómo se hace para el borrado de los usuarios, que eso no debe quedar allí, el uso de claves fuertes, el uso de sistemas de accesos que permitan controlar y todo eso se basa justamente en poder tener ese levantamiento de información. Lo segundo que tenemos nosotros son herramientas específicamente diseñadas para la industria, no son herramientas IT. Incluso tenemos asociación eh, con algunos fabricantes, como lo son Siemens y ABB, y les podemos a ustedes orientar en qué tipo de herramientas pueden utilizar. También hablamos de Nozomi Networks, también hablamos de Dispel.
son soluciones específicamente para la industria que les va a permitir, obviamente esto no lo hace una sola herramienta, ¿no? Son varias. Identificar y gestionar el inventario de ciberactivos a nivel industrial, el análisis y gestión de vulnerabilidades, que les permita identificar amenazas específicamente para la industria, incluso correlacionar esa información para saber si incluso hay un grupo delictivo que los está atacando desde afuera. La parte de gestión de conexiones seguras de acceso remoto, que no sea una VPN, y ojo con lo que estoy diciendo, que no sea exponerme con una IP pública, un acceso directo a través de una VPN, y que sea diseñada específicamente para entender protocolos industriales, que no sea simplemente un acceso y de ahí para adelante haga lo que quiera. Y también la parte de manejo de firmware y control de cambios cuando se hacen directamente en los dispositivos en planta y que no pasan a través de alguno de estos controles, también tenemos algunas herramientas, ¿no? Obviamente cada una tiene sus condiciones, pero son parte de lo que ustedes van a necesitar pues para poder hacer estas cosas que les estamos diciendo. Y también les estamos ofreciendo algo que es el centro de servicios administrados que tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos nuestro SOC, que lo ponemos a disposición de ustedes, si lo desean, para justificar y para justamente, perdón, eh, producir todo ese tipo de acciones, de mensajes, de alerta, poder saber eliminar los falsos positivos, conectarnos directamente con ustedes para poder decirle, mira, hay este problema, deberíamos hacer esto, con personas que entienden también de lo que es la parte industrial, o sea, lo que es la parte de gestión de alerta, y sobre todo la generación también de los informes que ustedes necesitan para demostrar ese cumplimiento cuando tengan al auditor ahí sentado. Y esto lo hacemos por una razón, sabemos que muchas empresas a nivel eléctrico no tienen un SOC, no tienen un centro de servicios administrados, no tienen personal para que esté directamente allí. Entonces es parte de nuestro portafolio de servicios. Bien, sé que los he dejado con muchas dudas en cuanto a qué herramientas vamos a utilizar, cómo funciona, pero digamos que esta es una abrebocas para que ustedes puedan contactarnos a nosotros, puede ser a través de esos correos o a través de Jesús, que nos ha estado atendiendo en esta sesión. Y nosotros podemos concertar una cita y explicarles con más detalle técnico cómo es que funcionan las cosas. Recuerden que queríamos que esta presentación no fuera una presentación larga, sino queríamos más bien que fuera más bien algo de conceptos, de que ustedes se lleven algo y que digan, sabemos que hay bastante información. Sí, no hemos finalizado, ojo, no se vayan todavía, todavía queda una segunda parte. Entonces le doy el paso a Jesús. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante lo que nos has comentado. En un momento continuamos con el ingeniero Patricio Leighton, quien es responsable de la parte de ciberseguridad en Chile. Pero antes, fíjate, Cristian, que Antonio Hernández nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué tan maduros estamos en Latinoamérica con respecto a la cooperación de los países para perseguir y luchar contra el cibercrimen? Ahí te la dejo. Bueno, la verdad eso lo desconozco porque es que hay dos conceptos. Hay un concepto que es, digamos, la parte de ciberseguridad a nivel de empresas y otra cosa es a nivel del país. Entonces, a nivel del país existe, por lo menos yo lo conozco aquí en Colombia porque tuvimos una presentación, existe lo que básicamente es un centro de respuesta. No es solamente detección, sino de respuesta a ciberataques. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos no solamente van a detectar estos ataques cuando entran a la red nacional, sino que también van a responder en contra de ellos, porque eso se considera como una agresión a nivel del país. Más, sin embargo, desconozco qué tanta, digamos, colaboración hay entre países para detectar estas cosas. Supongo que sí la hay, ¿no? Ahora, a nivel, digamos, de empresas, a nivel industrial, digamos, las herramientas que nosotros utilizamos se alimentan constantemente de todas estas cosas, de todos esos ataques, ¿no? La base de datos se actualiza constantemente. Eso quiere decir que sí hay información disponible de los ataques cuando se van realizando y se van integrando a la parte de detección y monitoreo y alertas que nosotros tenemos. Entonces, digamos, por ese lado, sí vamos a tener esa oportunidad de estar al día, que creo que es lo más importante. Muchas gracias, Cristian. Y ahora sí, damos la bienvenida a Patricio Leighton. Como lo comenté anteriormente, él es actualmente el director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica del Coordinador Eléctrico Nacional de Chile. Ingeniero Patricio, bienvenido. Gracias, Jesús,
por la invitación. Gracias a los que están presentes. ¿Se escucha bien? ¿Se logra ver bien la presentación, Jesús? Lo escucho fuerte y claro, y la presentación se puede apreciar. Perfecto. Bueno, gracias a todos a los que están presentes. Intentaré dar una visión desde lo general a lo un poco más específico de lo que está sucediendo en materia de ciberseguridad e infraestructura crítica en el sector eléctrico chileno. Para tal efecto, tengo una agenda. La idea es primero mostrar el panorama, digamos, a nivel de amenaza, desde el punto de vista global y también local, y es lo que tiene que ver justamente con la infraestructura crítica y los servicios esenciales. Les voy a comentar acerca de la labor y la función que cumple el Coordinador Eléctrico Nacional en Chile. También, por supuesto, hablaremos de el estándar o normativa, ¿no es cierto?, NERC, normativa norteamericana para la infraestructura crítica, protección de infraestructura crítica, y también les comentaré respecto al CECIR eléctrico. Y finalmente les hablaré acerca de una práctica que estamos adquiriendo en Chile para poder efectivamente estar mejor preparados, digamos, para un eventual ciberataque de ransomware por lo dañino que implica y por lo frecuente que se ha convertido este tipo de ciberataque a nivel mundial, a nivel latinoamericano, así que toca estar mejor preparado. Bueno, ¿cuál es el panorama? Yo diría que aquí hay algunos datos que probablemente la mayoría de ustedes ya maneja, pero básicamente es importante mostrar el crecimiento que ha habido, el incremento tan exponencial respecto a a ciberataques del tipo ransomware. Aquí hay algunos números, ¿no es cierto?, súper relevantes de lo que implica este crecimiento, ¿ya? Parto hablando de esto porque efectivamente tiene mucha relación con lo que están adoptando algunas empresas y las recomendaciones para poder efectivamente practicar, no solamente en el antes, sino que en el durante la ocurrencia de un ciberataque. Por ahí estaba, ¿no es cierto?, de que aquella existen las empresas que han sido atacadas y otras que efectivamente no saben que han sido atacadas y van a ser atacadas. Por lo tanto, el escenario es bastante complejo, ¿ya? Y la idea es estar siempre mejor preparado. Básicamente lo que dice la Cyber Security Infrastructure Security Agency, el INCIBE y ENISA, ¿no es cierto?, en Europa, el INCIBE en España, básicamente hay una suerte de poder orientarse un enfoque a la protección de los servicios esenciales. Llámense servicios esenciales que también poseen o no infraestructura crítica, pero básicamente estamos hablando y todos coinciden en lo que es aguas, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, defensa, energía, seguridad pública, salud, administración pública, protección civil, el espacio, son definitivamente algunos de los ejemplos más representativos de lo que implica servicios esenciales a proteger dentro de un país, dentro de una comunidad, pasa a ser esto los servicios que son esenciales. Si profundizamos un poco más respecto a cuáles han sido, ¿no es cierto?, los aumentos, lo que mostraba al principio, ¿no es cierto?, con respecto a ransomware, el aumento, y algo mostró esto, ¿no es cierto?, el expositor anterior, básicamente se han sucedido una serie de hechos que tienen que ver con el ataque a lo que son los ICS, ICS, los Industrial Control Systems, los sistemas de control industrial, ambientes operacionales o tecnología operacional, ¿no es cierto? Pero básicamente aquí hay una historia reciente de diferentes hechos que han ido sucediendo y básicamente están concentrados, ¿no es cierto?, en lo que son estas industrias. ¿Ya? Hay algunas otras, pero básicamente transporte, ¿no es cierto?, químicas, energía, salud, generación, distribución de energía, eh, eh, alimentación pasa a ser súper relevante, la amenaza, los riesgos, los impactos que están en la parte inferior, ¿no es cierto? El primero es ransomware, pero hay herramientas de acceso remoto, están los insiders, ¿no es cierto? Ataques internos, no todo es externo, el malware destructivo, los compromisos en la cadena de suministro, bueno, todo esto de alguna manera es lo que está sucediendo, ya ha ido aumentando, entonces los desafíos, ustedes comprenderán el riesgo, los tipos de tecnología que están involucrados,
Probablemente muchos de ustedes trabajen en ambientes industriales, lo que son los programadores lógicos de controles o los data control systems, las redes SCADA, etcétera, 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 son sujetos cada vez más de potenciales ataques. Ustedes saben que esta tecnología actúa principalmente en ambientes altamente productivos, donde la continuidad operacional pasa a ser súper relevante, la tríada de seguridad, la disponibilidad pasa a ser súper relevante, la integridad también, y la confidencialidad en ese orden, ¿ya? Básicamente las amenazas avanzadas persistentes, ¿no es cierto? Las Advanced Persistent Threat, se han ido identificando los orígenes, ¿no es cierto?, los países desde donde provienen la mayor parte de estos grupos organizados, son estos que están acá. Definitivamente la guerra entre Ucrania y Rusia potenció aún más ya este tipo de ataque. Si ya existían, ¿no es cierto?, grupos organizados, organizaciones criminales del ciberespacio, se potenciaron aún más y se han ido expandiendo. Definitivamente es un hecho. Nosotros en Latinoamérica somos un objetivo siempre apetecible por estos grupos, dado que las sociedades que han ido avanzando mucho más, aunque están más maduras, se han ido protegiendo más, han ido avanzando, por lo tanto van hacia aquellos países que están en un desarrollo un poquito inferior respecto de aquellas ciudades y países que ya están más avanzados, no por eso totalmente protegidos, pero estas organizaciones están observando con especial interés a Latinoamérica. Aquí hay algunos ejemplos globales, ¿no es cierto? Algo se comentaba, que hay un poco más gráfico, ¿no es cierto? Los ciberataques, ¿no es cierto?, a las redes de Ucrania, a Stuxnet, también muy, muy mediático lo que sucedió en Colonia Pipeline, definitivamente el colapso que generó a nivel de transporte, ya por el desabastecimiento de combustible tremendo. Son ejemplos relevantes que nos tienen que de alguna manera levantar la alerta respecto a lo que tenemos que hacer. A nivel local, en Chile no hemos estado exentos de ciberataque. El EMCO significa Estado Mayor Conjunto, el organismo más relevante desde el punto de vista de la defensa nacional, también sufrió un ciberataque importante. El Poder Judicial también sufrió un ciberataque importante de ransomware. Son sistemas, son servicios críticos, son servicios esenciales, son servicios delicados, sensibles, por lo tanto, todo lo que podamos hacer, y aquí les voy a comentar un poco más respecto al quehacer del Coordinador Eléctrico Nacional en Chile, es súper relevante. La foto es del edificio corporativo que se inauguró en junio del año pasado, recientemente. Ahí está nuestro centro de despacho. La foto que ustedes ven en la imagen en la cual estoy presentando corresponde al video wall. Uno de las a través de esta pantalla nosotros monitoreamos todo el sistema eléctrico nacional. Básicamente aquí hay otra foto, digamos, es la misma, pero está en blanco, digamos. Somos un organismo autónomo de derecho público, técnico e independiente, que coordina la operación del sistema eléctrico nacional, preservando el suministro eléctrico con la seguridad requerida. Está en negrito, está destacada la seguridad requerida, porque efectivamente nuestro quehacer y la ciberseguridad de las decisiones que se han ido tomando van en esa línea, de la manera más económica posible, garantizando el acceso abierto a los sistemas de transmisión. Y abajo, en la parte inferior, están con quienes nos hemos ido relacionando para poder desarrollar el marco normativo, para ir desarrollando los nuevos desafíos que se nos vienen. Un relacionamiento muy cercano con NERC, norteamericana, ¿no es cierto?, la North American Electric Reliability Corporation, lo que es el EISAC, que es una unidad de NERC, ¿no es cierto?, básicamente es la unidad encargada de monitorear la amenaza del sistema eléctrico en Estados Unidos. La CAISO también es muy importante el trabajo, se los voy a comentar más adelante, que básicamente es la California Independent System Operator, o el coordinador eléctrico, ¿ya?, de California, con el cual desarrollamos un trabajo bien interesante. La ISO en Toronto, Canadá, también importante, es como el coordinador eléctrico de Toronto, un trabajo muy interesante y estamos tomando algunas referencias de ello. Y finalmente Mitre, que probablemente muchos de ustedes conocen, también establecimos un relacionamiento con ellos bien interesante para desarrollar algunos temas propios para el sector eléctrico aquí en Chile, bien interesante. ¿Cuál es la institucionalidad eléctrica en Chile? Hay un Ministerio de Energía, que básicamente tiene dos organismos
que dependen de este Ministerio de Energía. Está el organismo regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, o CNE, ¿ya? Importante que desarrollen las normas técnicas, ¿ya? Los decretos, las leyes en el sector eléctrico. Está la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Interpreta la normativa, fiscaliza el cumplimiento de normas del organismo y establece sanciones y multas. Es el que fiscaliza y aplica las multas. Bueno, y el coordinador está inserto en el centro porque efectivamente es el organismo autónomo público, en inglés es el Independent System Operator, ¿ya? Y el cual el organismo técnico tiene que hacer que efectivamente monitorear el cumplimiento de estándares, tanto para lo del segmento de generación, transmisión, distribución y también clientes libres, o sea, grandes consumidores, ¿no es cierto?, de energía, que también son parte de las empresas coordinadas o entidades coordinadas, ¿no es cierto? También hay otras entidades como Panel de Expertos, Fiscalía Nacional Económica, Consejo de Transparencia, que son parte también del ámbito con el cual se relaciona el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, en resumen, la CNE crea una norma técnica, el coordinador el coordinador monitorea que se cumpla, ¿ya? Y verifica el cumplimiento, y cuando no se cumple, bueno, y cuando se cumple, genera un reporte a la SEC, quienes son los que finalmente aplican las multas y fiscalizan. Todo esto hace parte del Sistema Eléctrico Nacional, el acrónimo que está abajo, ¿no es cierto? Y si queremos profundizar un poco más con respecto a lo que está sucediendo en el marco jurídico, que es importante, está en pleno desarrollo la aprobación de la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas de la Información en Chile, ¿ya? Se estima que, bueno, en octubre ocurrió un hito bien importante porque se aprobó a nivel del Senado, está en tramitación, lo que plantea en términos bien generales, pero todavía no es definitivo, es la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con un director a cargo. Hay un consejo técnico, va a haber un registro nacional de ciberincidentes, un CECIR nacional, que de alguna manera va a articular y va a interactuar con el CECIR del gobierno, que ya hoy día existe, un CECIR del gobierno, y debe haber una coordinación con los CECIR sectoriales. Bueno, uno de los primeros CECIR sectoriales debe ser el CECIR eléctrico. Voy a comentar más adelante respecto de eso, pero básicamente es la coordinación donde se supone que van a haber más de un CECIR sectorial, CECIR de aguas, sector salud, sector transporte, el eléctrico obviamente, telecomunicación, etcétera, etcétera. Hacia allá se está trabajando desde el punto de vista normativo, se espera que existe una norma técnica de seguridad de la información y ciberseguridad en el sector eléctrico en el primer semestre de este año, ¿ya? Y bueno, la orgánica que mostraba acá, efectivamente ahí hemos tenido un desafío súper importante y evolución. ¿Cuál es la estructura organizacional del coordinador eléctrico? Bueno, hay un consejo directivo, o llámese directorio, también un equivalente a un directorio, donde dependen 4 unidades. Una de las unidades, que es la unidad que me toca liderar, es la unidad de ciberseguridad e infraestructura crítica, que fue creada en octubre del año 2021. Es nueva, digamos, ¿ya? Así que está recientemente creada porque justamente se le asignó esa importancia muy estratégica para el sector y se creó esta unidad. Bajo esta unidad y el consejo hay una dirección ejecutiva donde hay otras unidades que apoyan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal, regulación, innovación, reportabilidad, y bajo existen las gerencias, ¿no es cierto?, más departamentales, lo que es planificación y desarrollo de la red, operación, mercado, tecnología de sistema y también personas y administración. ¿Cuál es el enfoque? Yo creo que me pareció importante incorporar este slide para poder explicar cuál es el enfoque hacia el sector eléctrico y hacia el interior, ¿no es cierto? Lo primero es un contexto de monitoreo y cumplimiento de los estándares y de los ciberriesgos del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí hay algunos acrónimos, la mayoría, bueno, son conocidos, pero lo incorporo de todas maneras. Básicamente el enfoque es en 4 dimensiones. Ahí, Jesús, por favor, tú me vas avisando del tiempo. Estoy tratando de avanzar lo más rápido posible. A nivel estratégico, bueno, lo que comentaba a nivel de gobierno, estrategia, de seguridad de la información, ciberseguridad, lo que está sucediendo en términos normativos, la interna, a nivel sectorial, ¿ya? El ecosistema de ciberseguridad también, lo que está pasando a nivel normativo en Norteamérica, en Europa, ¿ya? A nivel latinoamericano, súper importante las tendencias, todo eso es parte de la parte estratégica.
A nivel de personas, la gestión del cambio cultural, súper importante poder de alguna manera contextualizar, tener un programa de concientización. Estamos realizando ya capacitaciones al sector eléctrico, establecimos alianzas con universidades que ya traían una experiencia en ciberseguridad, en dictar certificaciones en ciberseguridad para poder promover el estándar de ciberseguridad basado en el norteamericano. Importante poder establecer también ciertos ejercicios de simulación para potenciar la cultura, un programa de cultura permanente, capacitación interna al coordinador, capacitación al sector, ya muy fuerte y muy continua. Proceso importante, incorporar el concepto de continuidad de negocio, de resiliencia, gestión de riesgo, muy importante, todo el despliegue de la normativa NERSIP, monitoreo de cumplimiento, reportes de avance, definir indicadores de cumplimiento para el sector, de cumplimiento normativo, de cumplimiento más técnico, ¿ya? Este estándar, voy a comentar más adelante, es muy técnico, por lo tanto, permite aterrizar concretamente en lo que son procesos, en tecnología, bueno, y finalmente la infraestructura crítica. La infraestructura crítica contempla los edificios, la tecnología emergente, si se fijan, IoT, 5G, todas las tecnologías que tienen que ver con la virtualización de las redes de generación, transmisión, distribución, todo eso hace parte de la infraestructura crítica. La seguridad física también es parte del alcance de la visión estratégica que tenemos. Es súper importante porque el estándar también lo contempla. El estándar NERSIP contempla a lo menos 2 controles que hablan de seguridad física, específicamente en la infraestructura crítica eléctrica. Esta es la visión en 4 dimensiones que nos ha permitido también desarrollar una política integral de seguridad. Tomamos esta visión y la transformamos en una política que fue recientemente aprobada el 17 de agosto del año pasado, donde justamente contempla. Toda esta información es pública, la política es pública, está en nuestro sitio web, www.coordinador.cl. Ustedes pueden entrar ahí, pueden ver el estándar de ciberseguridad, pueden ver la política, es público. Si alguien la quiere o cree que le puede ser de utilidad, la pueden observar desde el sitio web del coordinador. Ahora les voy a comentar un poco más en profundidad desde dónde nace, ¿no es cierto?, nuestro estándar. Básicamente, la North American Electric Reliability Corporation es una institución sin fines ni lucro que se funda en 1968. Básicamente, ahí se crea esta fundación para poder desarrollar estándares para el sector eléctrico. Y no tenía nada que ver con ciberseguridad, ¿ya? Y básicamente esta organización se transforma en una corporación por allá por el año 2006 para garantizar la confiabilidad del sistema de energía a granel de América del Norte. No solamente Estados Unidos, sino que es todo Canadá, parte de México también. Ya por el año 2003, NERC ya tenía la intención de desarrollar un estándar de seguridad industrial para la empresa del sector eléctrico. Y básicamente crea una primera versión que se llama la NERC CSS, Cyber Security Standard. Después de sucesivas mejoras y evoluciones, la versión más actual es conocida como NERC-CIP, la North American Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection, para allá por el año 2020. Y si bien su origen en norteamericano se encuentra actualmente implantada en varios países, bueno, o en proceso de implementación, como los que están ahí en el latinoamericano. Bueno, y aquí no hay mucha sorpresa, básicamente las empresas de generación, transmisión, distribución eléctricas han ido sofisticando, se han ido automatizando sus procesos. Ahí hay un ejemplo como el AGC o la AGC, los sistemas de control automático de generación. Son un tema, ¿no es cierto?, importante, útil, pero también implica, como dice en el segundo párrafo, riesgos, probablemente vulnerabilidades, debilidades que al ser operadas estas tecnologías, y si no son bien controladas o bien supervigiladas, ya pudiesen generar un ámbito de vulnerabilidad o debilidad que no queremos que ocurra. Finalmente, esta acá dice que estas tecnologías de infraestructura crítica eléctrica son generalmente blancos y sofisticados ataques de grupos y organizaciones criminales. Los ejemplos que mostrábamos delante básicamente tienen que ver con eso. Han ido identificando que estos sectores van un poco más lentos que sectores como el financiero, por ejemplo, en términos de protección. Si bien es cierto, como comentaba, ¿no es cierto?, el colega delante,
las redes de ambientes industriales están muy segmentadas y están aisladas, eso no implica que estén exentas de poder ser atacadas. De hecho, el ataque puede ser interno, por lo tanto hay un tema de trabajo cultural que comentaba antes, súper importante de trabajar, y ahí está el desafío, tremendo desafío. Por lo tanto, es efectivamente el enfoque es cuatridimensional, es estratégico, es también trabajo con las personas, mucha cultura, los protocolos, las normativas, los procesos, el modelo operacional y también la tecnología pasa a ser súper relevante. Todo ayuda, todo suma. Aquí muestra lo que hicimos con la CAISO. Básicamente trabajamos el estándar NERSC e hicimos una adaptación. Básicamente todos los requerimientos son alrededor de 160 requerimientos y medidas. No cambian en Chile, son básicamente las mismas. Lo que cambia un poco el modelo de gobierno, la forma en que se gestiona este framework de controles hacia el sector. Y en octubre de 2020 se va a conocer el estándar y se solicita en forma voluntaria a las empresas que empiecen a implementar. El nivel de implementación ya hemos hecho tres mediciones, ¿ya? Y tenemos ya un nivel, yo diría que interesante avance. El estándar segmenta aquellas organizaciones de impacto alto, medio y bajo, y tenemos un buen nivel de avance, diría yo, a nivel de impacto alto, de medio. En medio tenemos el desafío más grande, y a nivel de impacto bajo creo que también tenemos un buen avance, por cuanto los requerimientos, las exigencias del estándar son menores. El estándar tiene 13 controles. Para las compañías de impacto bajo se exigen 2 controles, y para las de impacto medio y alto se exige todos los controles, los 13 controles, ¿ya? Pero ya tenemos un feeling y estamos avanzando y estamos en proceso de... Básicamente esta es la forma en que nosotros ejercemos el gobierno, ¿ya? Ocupando el modelo piramidal, ¿no es cierto?, de cumplimiento, gestión de riesgo, de gobierno de los estándares de NERSC. Ahí está la interacción con los organismos que le comentaba, para poder generar efectivamente los reportes, y nos alimentamos. Esas antenas que están ahí, las torres, son las empresas que nos efectivamente informan. Nosotros ya tenemos un plan ya de verificación de cumplimiento, un plan anual, y lo que lo estamos haciendo cada vez más exigente año a año, y eso es parte también de este modelo de gobierno. Bueno, les comentaba también respecto al CECIR eléctrico, esto todavía no existe en Chile, ¿ya? Pero está en pleno desarrollo, diseño, para que sea. Mientras tanto, se han hecho estudios, ¿no es cierto?, para poder diseñar de forma adecuada lo que va a ser el CECIR eléctrico. El FIRST, básicamente, no es para diseño de CECIR eléctrico, pero es para el diseño de CECIR o de CERT, ¿ya? Es ¿no es cierto?, es el Foro Mundial de Equipos de Seguridad y Respuesta a Incidentes, bien interesante, plantea cinco áreas de funcionamiento, de servicio, lo que es gestión, ¿no es cierto?, de eventos, gestión de incidentes, gestión de vulnerabilidades, todo lo que es el awareness situacional, la concientización y la transferencia de conocimiento. Estas son las 5 funciones. Se están tomando referentes, ya lo comentaba en arte, Norteamérica es parte de uno de nuestros principales referentes con el IAISAC, para lo que es el diseño de un CECIR, también en ISA, en lo que es el diseño. Esta secuencia que ustedes ven de 5 pasos nos está llevando a poder llegar a una implementación lo más óptima posible, con las mejores referencias a nivel mundial de lo que es un CECIR sectorial. Esto sigue siendo general, esto lo podría hacer cualquier empresa, cualquier organización. Esto no es un CECIR eléctrico, pero ya les voy a mostrar algunos casos de referencia que son sectoriales. Aquí estamos hablando ya de 2 ejemplos bien interesantes con respecto a lo que son CECIR eléctricos. El IAISAC, en rigor, no es un CECIR, ¿ya? Pero sí es un organismo que puede monitorear y compartir amenazas, riesgos al sector eléctrico en forma bien interesante. Voy a comentar por qué no es un CECIR, porque básicamente no participa de la gestión en tiempo real de los incidentes, ¿ya? Sino que lo hace en forma proactiva, ¿ya? En la prevención, poder compartiendo, haciendo charlas técnicas, ¿no es cierto?, compartiendo boletines con el sector en forma bien preventiva, pero no participa de la gestión misma de un incidente de ciberseguridad en algunas de los organismos del sector, ¿ya? Entonces, por eso es el Electricity Information Sharing Analyzing Center, ¿ya? Entonces tiene ese contexto más de investigación, muy interesante, muy útil por lo demás. Y lo que otro que ellos hacen bien interesante son los ejercicios de simulación de ciberataque, y en el sector eléctrico lo hacen cada 2 años. Participan más de 600 empresas
por lo tanto tiene sentido que se preparen durante 2 años para poder realizar estos ejercicios de simulación. El ejemplo en Toronto es distinto. Ellos tienen una unidad que se llama Lighthouse, y Lighthouse básicamente es un CECIR, ¿ya? Donde efectivamente se hace, aparte de la ciberinteligencia de amenaza, también se participa en el Cyber Incident Response, en el fondo participan de esa acción, tienen monitoreo en tiempo real de las empresas coordinadas, de las empresas del sector eléctrico, que están conectadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una visibilidad en tiempo real de los eventos, de los eventuales incidentes, y también les permite hacer un análisis más profundo de las vulnerabilidades. Tengo un ejemplo ya en tiempo real. Esto es un CECIR eléctrico, muy interesante y uno de nuestros referentes para lo que se está desarrollando aquí en Chile, diseñando aquí en Chile para lo que se viene. Finalmente, yo les quería compartir, porque creemos que básicamente el factor humano sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. Es súper importante por un tema cultural, conductual, ¿no es cierto?, de comportamiento, poder trabajar en forma permanente. ¿Y qué mejor que hacerlo con un ejercicio? Cuando nosotros hacemos ejercicio en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya estamos mejor preparados. Bueno, en Chile estamos de alguna manera comenzando a introducir esta práctica que Norteamérica lleva 10, 12 años haciendo ejercicios de simulación de ciberataque a gran escala, y nosotros comenzamos el año pasado con un ejercicio donde nuestros referentes fueron el GridX, así se le llama, ¿no es cierto?, a los ejercicios de Grid Exercise de la red eléctrica, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que hace participar a Norteamérica, a Canadá también, y hicimos un primer ejercicio, le colocamos un nombre, Armagedón 1, diseñamos un escenario donde efectivamente nuestra escala se veía afectada por el ciberataque por 5 días, una semana, casi una semana completa. Ustedes comprenderán que nuestro rol es la coordinación del sistema eléctrico. No producía esto un blackout, pero producía un problema no menor en términos de la coordinación de la oferta y la demanda de energía a nivel nacional. Y bueno, lo importante acá es que participaron, que hicimos los potenciales impactos de detención de operación, de la operación de monitoreo del sistema eléctrico nacional, los análisis del pago de ransomware, todo el impacto reputacional. En este ejercicio participó lo más alto el organigrama, el consejo directivo, la dirección ejecutiva, los equipos técnicos, operación. Participó toda la organización con representantes, ¿no es cierto? Simulamos, ¿no es cierto?, las llamadas de otros organismos estatales, preguntando qué pasaba. Fue un ejercicio de 3 horas, en donde simulamos estar indisponible durante 5 días. Entonces, lo importante acá es que extrajimos muchos aprendizajes para poder efectivamente incorporarlos en términos de proceso, en términos de tecnología, en términos estratégicos, en términos de personas, incorporarlos, y ya estamos preparando el Armagedón 2 con estos aprendizajes, que pudimos obtener de este primer ejercicio. Así que yo quería terminar con esta práctica que estamos incorporando en el sector eléctrico en Chile.